¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado. Feliz año nuevo para todos ustedes. El gusto de comenzar el año trabajando. Recién hablamos con Valeria San Pedro y todo el equipo del noticiero, que están dejando el piso después de una intensa tarde de trabajo. Estamos aquí en vivo, esperando que todos ustedes hayan comenzado el año de la mejor manera. Y por supuesto con todos los mejores deseos para todos y cada uno de nosotros. Ojalá el nuevo año sea un año de esperanzas, las que uno tiene, sea un año de sueños, los que todos queremos que formen parte de nuestra vida. Tener sueños es algo muy importante en la vida de las personas, tener ilusiones, tener proyectos. Y por supuesto esto es lo que deseamos, tener templanza, también tener templanza, para enfrentar lo que hoy el presente nos demanda en este mundo tan particular. Es el segundo fin de año o el segundo comienzo de año que lo tenemos con la pandemia a full, a pleno. Ustedes se acuerdan lo que fue el final del año pasado, que marcaba en Europa el apogeo de la segunda ola y el preludio en la Argentina de la segunda ola. Y así lo estamos. Por eso vamos a estar hablando con el doctor Jorge Geffner, un destacadísimo virólogo argentino, un hombre de reconocimiento internacional y no solamente de conocimiento, sino de una absoluta honestidad intelectual para consultar con él todas las preguntas que hoy genera esta evolución del coronavirus, que va como corriendo el arco. Y es una actitud de honestidad exponer las dudas y decir lo que se sabe y lo que no se sabe. Hoy hay cosas que son diferentes a las que se creían eran así hace un año atrás. De todo esto vamos a estar hablando con el doctor Geffner. Vamos a estar hablando con Marcos Álvarez también, ahí en Miami. Hay muchos argentinos yendo a Miami. Estados Unidos está explotado de casos de coronavirus, como lo tenemos todos también. Y obviamente es importante ver cómo se vive allí eso, sobre todo para, insisto, los que vayan a viajar y tengan un panorama de lo que deban esperar y hacer y cómo comportarse en este mundo. La pandemia no ha terminado y esta es una realidad que los hechos se encarga de confirmar cada día. Y por supuesto, como siempre ocurre, vamos a empezar nuestro programa con el editorial del día de la fecha. Muy bien, 2021 acaba de irse, ayer era 2021, ¿sí? Y el último mes, los últimos 15 días, han representado para la República Argentina, desde el punto de vista de lo político, algo verdaderamente bochornoso y penoso. Bochornoso por lo que hemos visto en cuanto a una igualación absoluta de los comportamientos cuando de una parte importante de la dirigencia política, no de toda, pero de una parte significativa, cuando se trata de mantener el poder. Y penosa porque esto aleja a la política de la gente, demuestra que la Argentina tiene un problema de calidad de representatividad política en todas las líneas, en todos los partidos, y esto es un problemón. Por eso apena, porque obviamente esta dirigencia política, gran parte de ella, no tiene la más mínima capacidad con sus conductas y posibilidad de buscar las soluciones que el país necesita. Eso es lo más triste que ha dejado el final del 2021. ¿En qué se reflejó? Se reflejó en los hechos de los últimos 10 días, fundamentalmente en el Congreso. Asistimos allá por el 17 de diciembre, el viernes 17 de diciembre, a ese discurso lamentable
de Máximo Kirchner, de un verdadero patotero, ¿no es cierto? Que además hizo gala de una inexperiencia política fenomenal, hecho que generó en aquel momento que la oposición se aglomerara ante un discurso de agresión y no votara el presupuesto. No es bueno que un país no tenga presupuesto. Por supuesto, ese presupuesto que presentó el gobierno, ya lo dijimos, era invotable. Lo que hubiera debido ocurrir es que hubiera vuelto a comisión y se hubiera entonces discutido para que la Argentina en 10 días tuviera un presupuesto. No lo tuvo. Eso la oposición lo vivió como una victoria. Y nosotros en aquel momento dijimos, no está la realidad para festejar victorias de nada de este tipo. Pero a las próximas semanas, en las últimas 2 semanas, la oposición se encargó de envalentonar al oficialismo. En las últimas horas, en el entorno del presidente Alberto Fernández se decía, ¿vieron? Hemos reganado terreno porque esta oposición nos da ventajas todo el tiempo. Y tiene razón. ¿Qué fue lo que hizo la oposición en estas 2 semanas? Hizo 2 cosas. Una de ellas tiene un impacto muy profundo en la vida de mucha gente de clase media. Así que eso es realmente gravísimo, el tema de bienes personales. No es que lo que se terminó votando debido a la ausencia de 3 diputados opositores y de una senadora panqueque en el Congreso, no es que es una cosa que tiene que ver con algo que está lejano de la gente. No. Afecta a mucha gente de clase media. El kirchnerismo cree que toda la gente que tiene algo lo tiene porque es mal habido. Usted sabe que hay un refrán que dice, el ladrón cree que todos son de su misma condición. Como en el kirchnerismo la corrupción y demás abunda, no hace falta hablar más de ello, más allá de lo que decía la justicia, todos creen que es así, porque obviamente como hay muchos, no todos, pero hay muchos, que han hecho su fortuna mala vida, creen que todo el mundo que tiene algo, no fortuna, es mala vida. Y no es así. Hay mucha gente de clase media que ha tenido la posibilidad de hacer algo, de tener algo, en base a un trabajo de todos los días, de una absoluta honestidad. Honestidad que no tienen muchos de los políticos que votan estas cosas. A esa gente, esa modificación de bienes personales la va a afectar. No es que afecta a los que tienen 4 casas, 3 embarcaciones, fondos en algún país. No. Afecta a gente que a lo mejor tiene un departamento, un auto y no mucho más. Eso fue producto de 3 diputados de Juntos por el Cambio que no estuvieron. Una tenía COVID, 2 estaban paseando. Uno en Alemania para asistir a la boda de su hija y otra en Disneylandia. Ninguno se arrepintió, ¿eh? Y todos reconocieron que no tenían la más mínima idea de que iba a haber una sesión. Y después tuvimos la senadora Panqueque el otro día. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que efectivamente hay un problema de la clase dirigencial política que abarca a todos. Cuando digo esto, el presidente Macri se enoja, el expresidente Macri se enoja, me consta. Y algunos de los troles del PRO se enojan. Conmigo y con algunos de los que decimos estas cosas, ¿no? Cuando uno se enoja para rebatir un argumento es porque no tiene razón. Entonces, esta semana ha demostrado claramente que la oposición, que se presenta como los probos, no tiene esa condición. Tiene muchos réprobos. Muchos réprobos. Faltar una sesión de diputados lo marca, claramente. Marca además una actitud de absoluta indolencia. ¿Por qué?
Porque con los números que quedaron en las cámaras después de la elección de noviembre, todos los integrantes de la oposición saben, porque la gente ¿qué votó? La gente no es que votó a Juntos por el Cambio porque está enamorada de Juntos por el Cambio. Muchos puede que sí. Otros buscaron un equilibrio político. Dijeron, no quiero más este kirchnerismo corrupto, que tiene un presidente, un mentiroso, digamos, que nos engañó, que lo único que quiere es quedarse en el poder de la impunidad. La gente dijo, bueno, me ofrece la posibilidad esta estructura. Entonces todos los diputados y senadores saben que cada vez que hay una sesión van a tener que ir, porque si no, el oficialismo tiene el culo en eso lo que quiere. Todo es ajustado, no es que quedó un desconocimiento y que uno dice, no, los legisladores de la oposición dicen, no, tenemos 40 diputados de más, nos vamos. No, no tienen 40 diputados de más, ni 20 senadores de más, están justos. Por lo tanto, el compromiso que la gente espera tomen, es decir, vamos a estar en cada una de las sesiones, porque además no es que hay 360 sesiones de diputados, hay 1, 2 por mes, no más. Por eso es una vergüenza. Y es una vergüenza los argumentos que dieron los 2 diputados que faltaron. ¿No es cierto? Que además ni pidieron disculpa. La disculpa que pidieron es una disculpa por la galería. Y dijeron, no vamos a renunciar ni nada por el estilo. Entonces ahí hay un problema importante. Hay un problema importante en cuanto a la calidad de las conductas de la representación política en el kirchnerismo y también en lo que yo llamo no solamente el frente de todos contra todos, sino tan juntos por el cambio. Que además se pelean por el poder como si ya fueran a ser presidente. Y les recuerdo, nadie puede festejar nada que no haya ganado. Y todavía la presidencia no la ganaron esto, abóquense a lo que hicieron. Pero si esto fuera poco, tuvimos después lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires. Allí hubo algo muy importante que sucedió durante la gobernación de María Eugenia Vidal, que se paró la elección indefinida de los intendentes. Eso es una cosa muy importante porque obviamente en la provincia de Buenos Aires y sobre todo el conurbano ha sufrido esa presencia feudal de los así llamados varones del conurbano, porque obviamente son varones, ¿no es cierto? Ellos están ellos y después les siguen sus hijos y también abarca a todos. Doy 2 ejemplos. Musi, Berazategui, padre e hijo, Pose, padre e hijo en San Isidro. Así que esa fue una muy buena ley que promulgó María Eugenia Vidal en asociación con Sergio Massa. El otro día eso se terminó, porque allí a la hora de defender el privilegio del poder, no solamente estuvieron los varones del kirchnerismo, con los cuales Alberto Fernández tiene una deuda, porque evitaron que la derrota en la provincia de Buenos Aires fuera mayor, pero también aparecieron los varones de la provincia de Juntos por el Cambio, que no tuvieron ninguna diferencia con los kirchneristas. ¿Vieron? Iguales. Cuando se trata de defender el privilegio del poder, son todos iguales. Se enojan cuando decimos esto, pero ahí están los hechos. Y debo decir esto también, ¿no? La penosa actitud tanto de María Eugenia Vidal como de Macri, que hablaron después. No hablaron antes. Y hablaron tibiamente. No hicieron mucho para evitarlo. Cuando quieren hacer cosas, hacen. Le van a entrar el teléfono y le dicen a tal diputado, mirá, votá esto, y lo hacen. Pero no lo hicieron. Conclusión. A la hora de defender el privilegio del poder,
en el frente de todos contra todos y en No tan juntos por el cambio no hay diferencias. Estaban todos felices. Nos quedamos todos. ¿Dónde está la promesa republicana? Esto nos trae, por supuesto, a un problema de enorme dimensión. La Argentina debe enfrentar el drama del 40% de pobreza. Lo debe enfrentar genuinamente. Esta dirigencia política que tenemos, con algunas excepciones, que son tan algunas que no alcanzan, no tiene la más mínima posibilidad, lo vuelvo a repetir, o lo repito para evitar la tautología del volver a repetir, para que quede claro, lo decía antes de iniciar el comentario, no hay posibilidades que esta dirigencia pueda enfrentar los graves problemas de la Argentina. Porque es una dirigencia muy atada a lo que es el mantenimiento del poder. Entonces hay códigos que se comparten, hay cosas que se comparten, hay vicios que se comparten. Es muy grave lo que ha pasado con la denuncia del exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, hablando de una Gestapo para combatir al Pata Medina, no porque el Pata Medina no sea de lo peor. Ahora, usted tiene que combatir la ilegalidad y el delito con la ley. No se puede combatir la ilegalidad con la ilegalidad. No se puede. Esa es la exigencia de la democracia. Estamos entonces frente a esta situación. Una oposición absolutamente peleada, viendo cómo se disputa partes de poder, y un gobierno, obviamente, con los problemas que tiene este gobierno de Alberto Fernández. Un presidente que es un mentiroso. El manejo de la pandemia, que es horrible, es horrible. Yo la escucho a la ministra de Salud todos los días y no dejo de sorprenderme la falta de noción de lo que genera su discurso. Lo que genera la información de la ministra es duda y confusión todos los días. Por eso tenemos que estar llamando a especialistas, hoy está con nosotros alguien destacadísimo como el doctor Kefren y demás, para explicar cosas que no se explican en el gobierno. Y esto, por supuesto, marca lo que es la gestión de este gobierno. Como les dijimos desde Roma, aquel sábado en donde entrevistamos a Kristalina Georgieva, algo que impactó al gobierno, no ha habido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero usted recuerda que Guzmán, esto, aquello, decía, ya hay. Y el gobierno necesita el acuerdo para ver cómo la economía se destraba. Nadie puede estar feliz por tener que ir a estos acuerdos. Pero hay un elemento de pragmatismo. Esta es la realidad. Vienen ahora aumentos de tarifas, viene esto, porque es lo que van a tener que hacer. Viene además la continuidad de un gobierno que, les recuerdo, tiene a una vicepresidenta cuyo objetivo es buscar la impunidad. No olvidemos esto, No olvidemos esto, en el contexto de lo que, obviamente, ha impuesto como límite el resultado de la elección. Pero junto con estas cosas, fíjense, ¿no es cierto? Lo que el gobierno deja de hacer y hace mal todos los días en el contexto de las situaciones que hoy vivimos. Este recrudecimiento de la pandemia genera un verdadero desafío para todas las estructuras políticas del mundo. El gobierno debería estar preparado para ver cómo enfrenta esto con información clara.
Porque eso genera dos cosas. Tranquiliza a la gente y permite, da la posibilidad que la gente acate las normas. Ese es un elemento muy importante para tenerlo en cuenta. Cuando usted ve lo que hizo el gobierno en este mes y ve esta, digamos, explosión de casos, dice, y no, claro, ¿qué podía esperarse? Quiero recordarles que el gobierno tuvo la celebración del 17 de octubre, la celebración del 17 de noviembre, la celebración del 10 de diciembre. Es un poco difícil que un gobierno que decía vamos a reventar la plaza sin ningún tipo de cuidado, después le quiere decir usted tiene que cuidarse. Es muy difícil. Ya esto lo venimos diciendo nosotros desde meses. Pero este es un gobierno donde usted observa que las cosas entran por un oído y salen por otro. No se sabe si entran o no. Entonces, quiero marcar esto. Quiero marcar la responsabilidad que ha tenido el gobierno en generar un clima de poco acatamiento de las normas. Entonces está ocurriendo lo que está sucediendo ahora. Viene el pase sanitario y la gente está con un nivel de queja enorme. Como lo está también en todo el mundo. Solamente que en muchas partes del mundo la gente finalmente quejándose la cumple porque ve que el gobierno la cumple. Cuando no la cumplen, por ejemplo como le pasó a Boris Johnson en el Reino Unido de Gran Bretaña, la gente los critica y los periodistas lo critican a Boris Johnson como nosotros lo criticamos al presidente de la República y al gobierno. Entre tantas cosas de la confusión, por ejemplo, está este fenómeno de los autotesteos, que son producto de ¿qué? De la falta de testeos, de la imposibilidad que ha tenido el gobierno de solucionar esto. Hay una respuesta que usted sabe el gobierno nunca dio la ministra a lo largo de del tiempo que ha sido ministra, ¿no es cierto? Es porque se fue Ginés González García por el tema del vacunatorio VIP. Nunca explicó la ministra por qué hay una diferencia entre vacunas distribuidas y vacunas administradas casi de 15 millones. Nunca. Usted no escucha que alguien pueda tener una respuesta, bueno, no, tenemos este problema, cosa que hoy es muy importante, porque ante la necesidad de tener las 3 dosis para protegernos contra Omicron, sería bueno acelerar el ritmo de vacunación. Y sin embargo, esto no ocurre. Y tampoco se explica por qué no ocurre. Otra de las cosas que marcan toda la actitud de poca organización y poca idea de la dinámica del gobierno, más allá de que la Argentina ha vacunado, claro que sí ha vacunado, pero murieron 118.000 personas y vacunaron a lo largo del año. Todo este fenómeno que está sucediendo con la imposibilidad de mucha gente de acceder a la vacuna. Hay mucha gente que pregunta, quisiera tener la vacuna y demás. Hay mucha gente, inclusive en la provincia de Buenos Aires, con el tema de la vacunación libre, que va y se anota y después no lo llaman. Bueno, estas cosas tienen que trabajarlas, porque tienen mucho peso para lo que es la vida de la gente. Esta es la realidad con la cual comenzamos el año. Ojalá, cuando lo terminemos, parece lejano, ¿no? El 31 de diciembre, hablar del 31 de diciembre del 2022, el 1 de enero, parece un oxímoron, no lo es. Ojalá a fin de año podamos encontrarnos con una realidad distinta, no solamente en cuanto a la pandemia, sino también en cuanto a la del gobierno. Un gobierno que ha mostrado una notable indolencia para adaptarse a la necesidad dinámica de la pandemia. Hace un año, el presidente de la República prometía 20 millones de vacunas para febrero, ¿se acuerdan? No las hubo, por eso murieron cientos de miles de personas. Ahora el gobierno está prometiendo autotesteos y demás.
que son producto de la falta de testeos, que los hubo a lo largo de todo el año, para que veamos que nada ha cambiado. Reflexiones que quería compartir con todos ustedes en el comienzo del 2022, que ojalá nos permita de una vez por todas, alguna vez, encaminarnos para hacer de la Argentina el país del mañana mejor que nos merecemos. Ya voy a estar en un minuto con el doctor Jorge Geffner para compartir con todos ustedes información a propósito de lo que hoy exige la sociedad. Quiero saludarlo a Marcos Álvarez, que está en Miami. Hola Marcos, ¿cómo estás? Feliz año. Hola Nelson, feliz año para vos y para la audiencia. Bueno, enseguida te voy a contar por qué este año es tan complicado aún, aunque llevamos muy pocas horas, porque obviamente el pico de la variante Omicron está causando mucha preocupación y está poniendo en alerta a las autoridades en todo el país. Perfecto, Marcos, excelente. No solamente para saber lo que está pasando allí, sino que hay mucha gente que ha elegido a Miami como destino vacacional. Ya vamos a estar contigo, doctor Geffner. ¿Cómo le va? Feliz año. Feliz año, Nelson. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a usted, alegría de compartir con ustedes el comienzo del año. ¿En dónde estamos hoy con la pandemia, esta explosión de casos a nivel mundial y a nivel de la Argentina, realmente para saber hacia dónde vamos? Estamos en una situación claramente preocupante. Preocupante en la Argentina. En el correr de 3 semanas se han multiplicado los casos, más que triplicado, hasta llegar a de 4.000 casos, prácticamente a 50.000 casos. Y posiblemente en función del número de testeos que tenemos y el nivel de positividad del 25 al 35%, no estemos en 50.000 casos, sino estemos en 80.000 o 90.000 casos. Es decir, tenemos un nivel de circulación muy grande que se compadece con el escenario del hemisferio norte. Estados Unidos ayer, 600.000 casos, 1.500 fallecimientos, y el día de anteayer, que es el último dato que tengo, 1.700.000 casos en todo el mundo en un día. Eso duplica el número de casos en cualquier otro día en los 2 años previos de la pandemia. Qué bárbaro. ¿Qué tenemos? Tenemos un costado bueno y un costado malo. Yo realmente opino que tenemos un programa de vacunación que ha avanzado. Tenemos 73% de cobertura con 2 dosis, llega al 84% si tomamos ese sector que se ha vacunado con 1 dosis y todavía no ha completado el esquema, y eso te brinda un nivel de protección muy, muy importante. Ese es el aspecto positivo. El segundo aspecto positivo, en Argentina particularmente, la motorización de la pandemia viene por Omicron. Omicron. Estamos elaborando los datos, pero realmente, mientras en Europa coexiste Delta con Omicron, lo que estamos viendo, por lo menos Ciudad de Buenos Aires, provincia, Córdoba también, es que hay un brutal desplazamiento de Delta por Omicron. Y Omicron tiene una menor tendencia a la hospitalización, se calcula en el 30% respecto de la variante Delta. Entonces, vacunación, Omicron, que se asocia a menor, no nula gravedad. Claro. Eso es importante, ¿no? Porque he escuchado comentarios, estamos en el marco de una gripecita, primero nos vamos a infectar todos. Yo creo que ambas cosas son falsas, porque si miramos lo que pasó en Córdoba, explotó el número de casos, sí, claro, porque metió la ola Omicron. Y se multiplicó por 40 el número de casos en 3 semanas. Y lo que fue internación en terapia intensiva no se multiplicó por 40, fue menos que otras olas, pero se multiplicó por 4. Es decir, no es que se mantuvo nadie ingreso a terapia. Entonces es momento de retomar los cuidados, que es nuestro punto flojo. Si vos decís un punto flojo, los cuidados, uso de barbijo, distanciamiento y el hecho de no participar en ámbitos masivos de reuniones, que yo creo que lo que pautó Córdoba, lo que pautó Santa Fe, hoy por hoy, no en el conjunto de actividades, sino actividades recreativas, partidos de fútbol, actos políticos que no debieran ocurrir, todas esas instancias en las próximas semanas
deberíamos dar un paso atrás. Está muy claro el panorama que usted plantea, ¿no es cierto? Además con toda esta, insisto, por eso nos interesa hablar con especialistas, conocedores y con honestidad intelectual, ¿no? Para que tengamos idea que esto no es un chiste. Se genera todo un tema con los testeos, porque obviamente son pocos y aparece este elemento de los autotest que es un gris en todo el mundo. ¿Cómo lo ve usted realmente? Porque hoy hay mucha inquietud por parte de la gente en relación a esto, porque se ha generado una expectativa que hay que manejar con mucho cuidado, ¿no? Sí, es como vos decís, en la pandemia tenemos áreas grises y después tenemos áreas que desconocemos. Desde la ciencia no tenemos respuesta a todo para nada, tenemos muchas dudas. En el asunto de los autotest, mi opinión es que sería positivo incorporarlos, conociendo de antemano cuáles son las limitaciones. Claro. Dos limitaciones. La persona que se hace el autotest es una persona que no está especializada en el rubro, entonces puede hacer un hisopado demasiado superficial y después como lo que detectás no es el virus, no es el ácido nucleico que haces en una técnica de PCR, que es muy sensible, sino lo que detectás es un antígeno, vas a tener la posibilidad de que algunas personas, una fracción significativa de las personas que están cursando la infección, te den negativo, pero por lo menos el que dé positivo sabe que está infectado y sabe que tiene que hacer el aislamiento. Entonces, el asunto es que pasa muy frecuentemente en pandemia, no hay medidas ideales, no hay medidas mejores y peores. Yo creo que el autotest es una medida que contribuye, no soluciona, pero contribuye a encarar este déficit que tenemos con los testeos para no ver de vuelta miles de personas en colas donde confluyen gente infectada, gente no infectada, sí, claro. Y esas colas al final pueden ser promotoras de la diseminación de la infección. Ahora, es muy importante esto como usted lo plantea en su dimensión, porque este es uno de los problemas que está ocurriendo, es decir, aparece y se lo presenta al autotest como algo casi mágico, y efectivamente debería exigir, no ir a Harvard, pero una preparación de la persona para que efectivamente pueda ser un instrumento útil, ¿no es cierto? Así es, así es. En general, tanto en Europa como en Estados Unidos se está usando y lo usan particulares. Y lo que se busca es básicamente, bueno, que una fracción de esas particulares tenga la confirmación que amerite después el aislamiento. Pero en la interpretación de las autoridades sanitarias a nivel internacional, la propia Organización Mundial de la Salud sabe que es un área de grises. Porque una cosa es hacerte un hisopado superficial y si vos te hiciste un hisopado como corresponde, sabés que no es superficial, que involucra cierta molestia y encima el hisopado convencional es para hacer una PCR, que es una técnica excelente. Claro. Esto es antígeno, es otra cosa. Sin duda. Y alguien me decía inclusive que habría que preparar a la gente a ver cómo se descarta ese material, ¿no? Porque obviamente ese material tiene el antígeno, ¿no? Que está ahí, ¿no es cierto? Absolutamente de acuerdo. Doctor, en relación a, obviamente, la evolución, su visión de lo que, claramente, aplicar restricciones estrictas hoy es imposible, ¿no? Estas medidas de que están ocurriendo las diferencias, el vacunado con 3 dosis y asintomático contacto estrecho, y que pudiera tener una posibilidad en Uruguay, vaya que haga una vida normal hasta que no, si no tiene síntomas. ¿Su visión de esto? Sí. Aclaremos un asunto porque es importante, porque en Argentina yo creo que tenemos en los últimos meses un programa de vacunación extenso, con cierto atraso, hay que aceptarlo, en las terceras dosis. Sí. Hoy por hoy, digo, para no dar un mensaje alarmista en ese sentido, las personas que tienen cobertura con 2 dosis, frente a lo que es infección severa, igualmente están muy protegidos. Frente a lo que es infección leve, que es grave, no por la gravedad intrínseca, sino porque te permite transmitir a otros, necesitamos la tercera dosis, que esperemos que hoy por hoy, si vos me preguntás mi posición, yo arbitraría las medidas posibles, no estoy al tanto de la logística, para que toda la población mayor de 18 años, al completar el tercero o el cuarto mes, luego del esquema inicial, tenga acceso a la tercera dosis, que es una política que se está comenzando a implementar a nivel internacional. En cuanto a restricciones, yo sí pautaría restricciones. Me parece bien, me parece un paso adelante el pasaporte sanitario, como presión, es una presión para que la gente, básicamente la gente joven, se vacune. 2 millones de personas jóvenes, 20, 40 años, se dieron la primera dosis, no completaron el esquema, por favor que vayan a completarlo. Y si vos me decís mañana vuelve la temporada de fútbol, ¿sí? No estamos hablando para nada de una fase 1 en absoluto. ¿Vamos a ir a presencialidad plena en este escenario? Yo creería que no. Boliches, hoy nos consulta mucho por las vacaciones. Sí, claro. No, las vacaciones, si vos vas con tu grupo familiar, con un grupo reducido,
no es un problema ir de vacaciones. Ahora si a la noche vas a la playa y te juntás con 10.000 personas, o vas a un boliche, que también lo podés hacer acá, en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, es eso. Los grandes disparadores en toda la historia, lo que aprendimos, son los eventos masivos, claro, que con Omicron pasa algo distinto que con Delta. Cuando se analizaba un momento de presencia masiva antes con Delta, vos veías, bueno, se infectaron muchísimos, 3-4% de los concurrentes al evento masivo. Hoy con Omicron, un evento masivo de 3 o 4 horas puede llevar a que se contagie el 80%. Por eso son estos números espantosamente altos. Francia está lindando los 200.000 casos. Impresionante. Y vuelvo a insistir, cuando vos ves cómo incrementa la internación hospitalaria, para demostrar claramente que esto no es una gripecita, se incrementa. Se incrementa en forma importante en Francia, en Italia, en España, que tienen sistemas de salud incluso más sólidos y que tienen menor niveles de pobreza que nosotros, que hace que mucha gente llegue tarde, porque la pobreza involucra un conjunto de cuestiones. Por eso yo lo tomaría con toda la seriedad del caso. Entonces no es para desesperar, no es una pandemia por Delta, que tiene altísimos niveles de internación, son mucho menores que a las otras olas, pero Córdoba cuadruplicó internación en terapia. Por supuesto. Estamos en 1 de enero y hablar de las clases parece, pero llega el 17 de febrero. Y tenemos padres y gente que está preguntando, ¿debería en pos de esto planificarse, ver cómo se llega al comienzo de clase para el 17 de febrero, 18, 20 y demás, doctor? Y habría que empezar a pensar 2 escenarios posibles. La evolución de la pandemia, ¿cuál va a ser el escenario en Argentina? El de Sudáfrica, con un pico muy agudo y que a las 2-3 semanas baja en forma dramática, un posible escenario. O el escenario de Europa, o Estados Unidos también. Un pico enorme que se resiste a bajar en Europa. Entonces, si nosotros tenemos realmente un pico que sube y baja rápidamente, nos encuentra en un febrero relativamente tranquilo. Ojalá que sea esa perspectiva, pero no tenemos certezas. Hablábamos antes de empezar la nota. Hay un conjunto de variables que no sabemos manejar. Europa no pudo prevenir en cuanto a caracterizar. ¿A qué ola vamos? Sabía que iba a haber una ola, pero muchos consideraban que iba a haber una ola mucho más manejable. Surgió Omicron, absolutamente inesperable Omicron. ¿Por qué? Porque tiene 30 mutaciones, no 2, 3, 5 como Delta, 30 mutaciones. Entonces tampoco sabemos si Omicron va a ser la última. Entonces, en un escenario de bajada... No sabemos si Omicron va a ser... No sabemos, nadie lo puede afirmar. Hay virus que se la pasan cambiando y tal es así que no hemos podido lograr una vacuna, el virus de la inmunodeficiencia humana, que hoy los pacientes tratados realmente tienen un nivel de vida asombrosamente bueno. Correcto. Bueno por el tratamiento antirretroviral de alta eficacia, pero se la pasa cambiando en el mismo paciente. Entonces no sabemos cuál es el límite de cambio. En ese sentido preocupa mucho una tremenda asignatura pendiente, Nelson, que es la distribución inequitativa mundial. África es el lugar donde surge Omicron, 15% de la población vacunada nada más. Si el escenario no baja, si baja no habría problema con el comienzo de las clases. Si el escenario no baja, tendríamos que volver a un sistema de burbujas, ver cómo se lo implementa, tendríamos que empezar a charlarlo. Y realmente lo que tenemos también, una asignatura importante ahora, que hay más experiencia, es que deberíamos avanzar en lo que es vacunación pediátrica. Y porque tenemos el 50% de la cobertura en los chiquitos de 3 a 11 años. Y más allá del ruido inicial y de la inexperiencia inicial, hoy tenemos millones y millones de chiquitos vacunados y las vacunas han demostrado que en los chiquitos funcionan igual o mejor incluso que en los adultos. Vamos a ir a Miami en un minuto más. Le voy a pedir al doctor que nos acompañe porque seguramente va a haber cosas que a él también le van a interesar. Marcos, estás allí. En un minuto estoy contigo para que nos cuentes cómo están las cosas allí. Insisto, hay mucha gente, hay muchos argentinos que viven ahí, hay gente que tiene familia, hay algunos que están pensando en vacacionar, así que la información que vas a dar es de enorme utilidad. En un par de minutos estamos contigo. Esto es El Corresponsal en vivo, 1 de enero, empezando el año con lo que es la realidad. Ya seguimos. Estamos con el doctor Jorge Geffner, que explica las cosas con tanta claridad, ¿no es cierto? Forma parte de este grupo de especialistas que
han estado y van a seguir estando en la pantalla de TN, ¿no? En la que convocamos para aportar claridad, con la honestidad de la duda. Y le pedí que se quedara para ir a Miami a ver cómo están las cosas allí, porque por supuesto es uno de los puntos calientes de los Estados Unidos. Marcos, contanos cómo están las cosas allí. Bueno, básicamente, Nelson, tal como lo habían pronosticado los expertos, el tsunami llegó. Y este tsunami se está reflejando en las cifras. No los quiero alarmar porque estamos en el primer día del año, en los primeros minutos, y deberíamos estar hablando de los augurios, de los buenos augurios para lo que resta del año. Pero es lo que está sucediendo, Nelson, porque hasta los expertos están sorprendidos de la extraordinaria contagiosidad que está teniendo la cepa Omicron. ¿Y qué dicen los números? En la pasada semana se contagiaron 2,7 millones de personas en los Estados Unidos. Son cifras que no vimos ni en el pico de la primera ola con las cepas originales, ni tampoco lo vimos en el pico de la cepa Delta, que se presentaba como la más peligrosa. Nos decían que era el final del túnel, el final de la pandemia. Bueno, esto no sucedió así. Llegó justo en estas últimas semanas del año tan especiales, con tantas celebraciones, y de alguna manera opacó esos festejos, Nelson. Pero, ¿qué pasa? La gente quiere seguir con su vida, la gente está cansada. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, que en estas últimas semanas acudieron masivamente a los lugares, a los centros de testeos, porque la gente quería viajar y necesitaba un test para saber si podía hacerlo. Claro. Quería saber si estaba negativo para poder ir a su trabajo y no contagiar al resto de los compañeros. Y también quería saber si estaba negativo para poder ir a las celebraciones con sus familiares, con sus amigos. Y es por eso que en algunos lugares, Nelson, hubo hasta 8 horas de fila para esperar un testeo. 8 horas. Te digo que había una desesperación. 8 horas en el zoológico de Miami, donde se abrió un centro de testeo móvil, porque la gente estaba desesperada por conseguir esa prueba que le permitiera, como te decía recién, continuar con su vida. Porque, de nuevo, la gente está muy cansada, la gente no sabe qué hacer porque se van cambiando con la información es tan dinámica la pandemia, como vos lo decías recién, que la información va cambiando. Y con la información nueva que se va teniendo, la gente queda desconcertada, tiene un poco de confusión, porque además, antes de hablar del tsunami, ¿qué nos decían, Nelson? Doctor Hefner, nos hablaban de la triple amenaza aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Me refiero a la triple amenaza como la conjunción de la cepa Delta, que todavía sigue circulando, y la irrupción de la cepa Omicron, que ahora es la cepa dominante con un más del 70%. Pero a eso hay que sumarle la llegada del invierno y el crecimiento, el incremento de las afecciones respiratorias y del virus de la influenza, de la gripe. Entonces, la gente que tiene síntomas similares para estas afecciones no sabía si se había contagiado de un simple resfrío o de COVID. Entonces, eso fue lo que sucedió, Nelson, y fue lo que, en definitiva, empezó a tener un impacto en la vida diaria. Y si querés te voy contando cuáles fueron esos impactos. Decinos, a ver. Bueno, básicamente lo primero que vimos, el primer golpe fue en la industria aeronáutica. ¿Por qué? Porque los pilotos, las azafatas, el personal de asistencia se fueron contagiando. Claro. Entonces, en ese momento, la regla del CDC, el guidance del CDC era que vos debías, si eras positivo o habías estado expuesto al virus, mantener una cuarentena de 10 días. Entonces no se presentaban a trabajar, lógicamente. Las aerolíneas hicieron lo imposible para tratar de reemplazar a esa gente, para tratar de reprogramar los vuelos, pero no alcanzaron, no dieron abasto, y fue esa catarata de cancelaciones de último momento que se dio la noche del 23, anterior a la Nochebuena. Y es algo que ha continuado durante estos últimos días y que va a continuar en las próximas semanas. Nelson, porque obviamente como hay tanta contagiosidad, tanta transmisibilidad, los compañeros de trabajo se han ido contagiando en el mismo interactuar de cada día. Entonces, ese es el primer impacto. Cuando las autoridades vieron esto, rápidamente leyeron que lo mismo podía pasar en toda la fuerza laboral. Porque ya estaba pasando en las grandes empresas que habían decidido volver, otras que pausaron, en los pequeños comercios. Y entonces allí fue que el CDC decidió reducir la cuarentena a 5 días para los asintomáticos. Porque bueno, tienen mucho miedo de que la gente se contagie y esto afecta a la fuerza laboral y se estanque nuevamente la economía, que es lo que les preocupa a todos, y es por eso que estamos en este cono de alerta, de incertidumbre que está rodeando
aquí a los Estados Unidos. Lo repito, no es para alarmar, pero sí tal vez Sí. es para tener una postal del futuro, algo que podría llegar a suceder en algunos días o semanas más en Argentina, ¿no? No, por supuesto. Esto es muy importante, Marcos, porque, repito, para la gente que vaya a viajar a Miami, que lo sepa, y a Estados Unidos en general, que lo sepa, digamos, el lugar, las circunstancias en las cuales se va a encontrar, el nivel de contagiosidad y lo que pudiera pasar con vuelos también en cuanto a cancelaciones. Atenti con esto. Así que ha sido información de mucha utilidad la que nos diste, Marcos, desde allí de Miami. Como siempre, impecable tu Nelson, trabajo. Sí. Déjame que te agregue un datito muy cortito. Para que ustedes tengan una idea del nivel de contagiosidad de la cepa Omicron, el pasado 3 de diciembre, en esta zona donde estamos, la tasa de positividad era del 2,6%. Ayer o en la última semana esa tasa subió al 26%. El 7 de noviembre se reportaron en todos los Estados Unidos 20.000 nuevos casos en un solo día. Pensamos que ya la pandemia estaba terminando. Correcto. El último dato del CDC, el más reciente, fueron 486.428 nuevos casos. Y vos me decías qué pasaba con los turistas argentinos. Bueno, algunos de ellos se han contagiado aquí, en Miami, en los Estados Unidos, y no están pudiendo volver. Sí. ¿Por qué? Porque van a hacerse el testeo, les da positivo y no pueden subir. Y no pueden subir a los vuelos, no los van a dejar subir a los vuelos, y entonces obviamente se tienen que quedar hasta que den negativos, con obviamente el consiguiente costo de quedarse aquí, también la angustia de no poder volver, ¿no? Bueno, ojo con esto, lo vamos a hablar en un minuto final ya con el doctor Gebner, porque por eso es estupenda tu crónica, como siempre, Marcos, de enorme utilidad. Ojo, porque efectivamente hay un problema, digamos, el PCR no se negativiza en 8 o 9 días. Este es un problema muy importante que acabas de exponer como alerta para la gente. Impecable como siempre, Marcos, muchísimas gracias. Un abrazo grande para ustedes, Nelson, muchas gracias. Que estemos muy bien, para que vean las cosas. Gran tema para las vacaciones, para la gente, porque obviamente el PCR, por eso le voy a pedir al doctor que lo explique él, además. Ya no los que sufren COVID ya no se hace más un testeo después de los 10 días porque puede seguir dando positivo, ¿no es cierto? Así es, puede seguir dando positivo, aunque no tengas vos capacidad de infectar a otras personas. Pero eso suma una preocupación adicional. Y el informe excelente, un solo dato. ¿Cómo no? Para volver al asunto de la gripecita, ¿no?, que me preocupa por los cuidados. Sí, claro. Estados Unidos ha tenido promedio en las últimas 2 semanas entre 1.200 y 1.800 fallecidos por día. Correcto. Una última, ¿no? Porque además entre el personal que está afectado, ¿no?, y también está ocurriendo aquí, mucho personal de salud. Ahí sí está haciendo un impacto, ¿no es cierto? Muchísimo personal de salud. Me comentaban incluso de los hospitales pediátricos que tienen el problema. Todavía hay una baja tasa de hospitalización importante. Se está concentrando enormemente en los chicos no vacunados. Un llamado a que se vacunen. Pero el personal de salud, un nivel de contagio muy importante que no veíamos desde antes de julio, porque en julio es una ola que no pegó al personal de salud porque estaba realmente inmunizado, sino en la ola de diciembre. La ultimísima, sí, podríamos hablar toda una hora. Qué importante esto de los chicos, porque en los padres hay desorientación y también algunos pediatras no tienen todavía muy claro, sobre todo en cuanto a la no poder disponer de la vacuna de Pfizer, que da seguridad como tal, ¿no? Sí. Yo lo que diría es, mira, hoy por hoy lo que se está usando básicamente acá en los más chiquitos es la vacuna Sinopharm, que es una de las tradicionales. Son vacunas a virus inactivados, tipo la polio, la antigripal, y se ha demostrado, he visto los datos, realmente un nivel de seguridad excepcional. Entonces, cuanto más vacunas incorporemos, mucho mejor. Pero hoy por hoy, mi recomendación particular, sin lugar a dudas, sería avancemos con lo que tenemos porque realmente es muy bueno. Doctor Jorge Gebner, gracias por ilustrarnos, como siempre. No, gracias por la invitación y que tengas un muy buen año. Igualmente para usted, doctor. Nuestro reconocimiento a todo su trabajo. Intensa noche aquí en El Corresponsal, ya seguimos. Muy bien, querido. Ay, justo me agarraste firmando el contrato para el año que viene. Feliz 2022, Nelson, ¿eh? Te felicito porque vas a ser columnista de mi programa, que va a estar en el mismo horario. Ah, sí, ahora.
Ahora, sí, va a empezar el corresponsal, pero con Nelson K. Es decir, yo voy a viajar por el mundo y vos te vas a quedar ahí, bueno, haciendo editoriales, las pavadas que siempre decís. Así que, bueno, feliz 2022. Acá arreglé con el gerente, obviamente, una rebaja en tu sueldo porque vas a trabajar menos, querido, ¿eh? Así que, gracias, muchísimas gracias por este esfuerzo, Nelson, ¿eh? Con esta rebaja la empresa va a seguir creciendo. Gracias, Nelson, querido, ¿eh? Genial, Daniel Tarico, como siempre, que va a estar con todos nosotros. Hasta acá llegamos. Gracias a todos. Feliz año. Viene ahora el concierto extraordinario de Piazzolla. Disfrútelo. Gracias a todos. Todos nosotros seguiremos trabajando con alegría para todos ustedes. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.